Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo, la señal de las leyes y la transparencia, Ventana de la Verdad, por la Venezuela que todos queremos, Capitolio TV. Señor presidente, colegas diputados, permítame, señor presidente, en mi condición de productor de café, saludar gratamente la presencia de Aquiles Hawkins y de Irán Gaviria, presidente y expresidente de FEDEAGRO. Bienvenidos. Y comienzo mi exposición sobre este tema diciendo que hoy mi corazón está henchido de alegría y de emoción por lo que hace un momento terminamos los diputados de esta Asamblea Nacional de aprobar, y es que nuevamente interpretamos el clamor del pueblo de Venezuela cuando nos pide el que para salir de este gobierno hace falta la unidad. Y la presencia de Aquiles y de Irán Gaviria acá nos indica el que también es necesario que unamos el campo venezolano para salir de la situación de crisis agropecuaria por la cual atraviesa el país. Y este tema que hoy nuevamente traemos a este recinto de la Asamblea Nacional no es nuevo que los diputados lo toquemos. Han sido varias las ocasiones en que hemos hablado de la producción nacional, en que le hemos recomendado al gobierno y le hemos dicho lo que hay que hacer para recuperar lo hecho en Venezuela. No es la primera vez que tocamos la situación agroalimentaria en este recinto. Sin embargo, el 9 de noviembre, o mejor dicho, el viernes pasado, el presidente o el señor Maduro ha obligado a que nuevamente hoy toquemos este tema cuando anunció la intervención o nacionalización de la cadena de comercialización de la carne. Y es necesario entonces decirle al señor Maduro el que este tema nos permite hoy en primera instancia denunciar a los gobernadores de Barinas, Apure, Táchira, Guárico, Zulia y Cojedes por la violación a la Constitución Nacional, por la violación específicamente al artículo 115 y a los artículos 305 y 306 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, el cual el 115 señala el derecho a la propiedad y señala el derecho al uso, goce, disfrute y disposición de los bienes de los venezolanos. Estos gobernadores, tal como lo dijo Aquiles, sin nada por escrito, sin nada formal, están confiscándole, o mejor dicho, robándoles el trabajo a los productores cuando los obligan a entregar porcentajes de su producción que en algunos estados es del 30%, pero que en otros estados es de más y hasta de un 60%. Eso no es otra cosa sino apropiación indebida. Eso no es otra cosa sino robo. Y eso es lo que pretende hacer el funcionario público más obligado a respetar la Constitución cuando anuncia la intervención de la cadena de carne. Para información del señor Maduro, desde que estos gobernadores comenzaron
a robarle el ganado a los productores, la carne aumentó, como lo dijo Aquiles, en esos estados donde se produce casi el 85% de la producción de carne en Venezuela. En esos estados comenzó a subir la carne en más del 900%, pero no se encuentra carne de segunda. ¿Dónde? ¿Qué la están haciendo? A lo mejor negociándola. Igualmente, estimados colegas, es necesario recordar que las intervenciones y expropiaciones son parte de la causa del desabastecimiento de alimentos y la mala prestación de servicios. Simplemente con recordar las intervenciones de las más importantes torrefactoras de café del país, y hoy no hay café. Recordar la intervención de los centrales azucareros, y hoy no encontramos azúcar. Recordar la intervención de las empresas de enlatados de atún y sardina, y cuando encontramos atún o sardina, los precios son imposibles de ser adquiridos con un salario mínimo. Cuando recordamos la intervención de Lácteos Los Andes, que llegó a procesar alrededor de 600.000 litros de leche diarias, y hoy está prácticamente paralizada esa empresa. Intervino y expropió Agroileña y crearon Agropatria, y hoy no hay fertilizantes ni pesticidas. Expropiaron las cadenas de Cada y Éxito y crearon Abastos Bicentenarios, y los anaqueles ahora están siempre vacíos, en contradicción a lo que eran los anaqueles antes de la intervención de estas empresas. Hasta el propio Maduro, en febrero del año 2016, dijo, entre comillas, Abastos Bicentenario se pudrió, y ordenó una reestructuración de la red. ¿Qué queda de Abastos Bicentenarios? Es bueno recordarle a Maduro que el 13 de agosto él anunció la intervención de los mercados municipales y ordena la militarización de los mismos. Y los productos que se comercializaban en estos establecimientos públicos prácticamente desaparecieron, y las verduras y hortalizas incrementaron su precio de manera exorbitante. Anunció la intervención del sector automotriz, y hoy la producción nacional casi es nula. Anunció e intervino las empresas cementeras, y hoy no se encuentra cemento en Venezuela. Más de 5 millones de hectáreas productivas expropiadas es el saldo de la guerra contra los productores venezolanos. Nada más, y simplemente para recordar, en el sur del lago, entre los estados Zulia, Mérida y Táchira, han expropiado alrededor de 70 fundos, productores de carne, leche, plátano y palma aceitera. ¿Recuerdan ustedes, queridos colegas, aquella imagen del ministro Loyo luciendo una franela del Che Guevara y rodeado de militares y con una pistola en la cintura? Esa imagen no podrán los productores de Venezuela olvidarla, porque fue el día en que expropiaron una de las mejores haciendas y fundos de Venezuela, allá en Santa Bárbara del Zulia, cuando expropiaron la Hacienda Bolívar, que fue donde se desarrolló por más de 70 años
la raza bovina Santa Gertrudis. Y por cierto, fue de esta misma hacienda donde surgió el famoso churrasco Santa Bárbara, que ahora, y por cierto, Maduro no lo encuentra en Venezuela y por eso se va a consumirlo en Estambul. Intervino empresas del sector petrolero, eléctrico, telefónico, y hoy no hay gasolina. Pésimo el servicio eléctrico. ¿Qué decir de la telefonía nacional? Y ahora anuncia intervenir o nacionalizar, o mejor dicho, vamos a ponerle nombre y apellido. Anuncia quitarles, robarles toda la cadena de distribución de la carne del país. Y desde ya vaticinamos y no tenemos ninguna actitud de pitonizos, pero vaticinamos que si esto ocurre, a partir del momento en que el gobierno de Maduro aplique esta medida, subirá muchísimo más el precio de la carne y en pocos días se acabará no solamente la carne, sino que con la desaparición de la carne desaparecerá la leche y desaparecerá el queso. Señor Maduro, la economía del país no se soluciona con intervenciones, ni expropiaciones, ni con decretos, ni con el uso de la fuerza, ni con tener a las Fuerzas Armadas vendiendo pollos, ni carne, ni cuidando mercados y estaciones de servicios. La situación agroalimentaria de Venezuela se soluciona incentivando a los productores, permitiéndole la adquisición de fertilizantes, de pesticidas, de abonos, permitiéndole la adquisición de maquinaria, incentivándola a la producción nacional, permitiéndole la adquisición de buena semilla. Y si esto lo permitiera el gobierno, en Venezuela estuviéramos produciendo mejores porcentajes de producción por hectárea y estuviéramos vendiendo calidad a mejores precios a nuestros consumidores. De tal manera, estimados colegas, es necesario, señor presidente, señores diputados, que se nombre una comisión especial de diputados para que junto al sector agroproductor venezolano le hagamos seguimiento a las medidas y decisiones inconstitucionales que lesionan al sector agroproductivo venezolano. Es la hora de que comencemos a hacer la agenda, porque quienes están violando la Constitución son precisamente quienes tienen la obligación de defenderla. Al señor Aquiles, presidente de Fedeagro, queremos responderle la solicitud que hizo acá, de pedirnos a los diputados el que juntemos nuestras fuerzas y nuestras manos de apoyo a todos los productores de Venezuela. Aquiles, dígale a los productores de Venezuela que aquí está la Asamblea Nacional dispuestos a apoyarlos. Dígale a los productores de Venezuela que aquí estamos los diputados de la Asamblea Nacional Legítima dispuestos a apoyarlos y dispuestos a hacer la fuerza necesaria para salir de este gobierno. Es todo, señor presidente, señores diputados. Este es el canal de la libertad, el de la justicia y la paz de nuestro pueblo. La señal de las leyes y la transparencia. Ventana de la verdad. Por la Venezuela que todos queremos. Capitolio TV.